y el día de hoy vamos a conocer preguntas importantes que, como saben, estamos hablando sobre preguntas tipo guía interactiva de premedicina. Si tú vas a presentar premedicina en tu examen de admisión que aplica Etsani 2, este tema es muy importante para ti. Vamos a estar abordando 4 preguntas y explicando cada tema en específico. Entonces, me presento nuevamente, yo soy Carla Santibáñez, soy una de sus asesoras del módulo de Premedicina y de Ciencias de la Salud, y vamos a comenzar con esta clase número 16. Hola, ¿cómo estás? Soy el profe Luis Conchas y quiero hacer una pequeña pausa a esta clase que estás tomando con el doctor Dani o con la doctora Carla de preparación para tu Etsani 2, módulo de Premedicina o módulo de Ciencias de la Salud. Quiero que conozcas el curso de UNX especializado en estas áreas, donde vas a tener clases en vivo, acceso a una plataforma, ejercicios de práctica, exámenes de simulación y acompañamiento en asesorías para que domines todos los temas que necesitas saber para premedicina, ciencias de la salud o incluso biología. Como puedes ver en la imagen, vas a tener acceso a la plataforma desde el mes de febrero hasta junio de 2026 y tenemos 2 alternativas para que tomes las clases en vivo. La primera es, el primer ciclo es del 9 de febrero hasta el 27 de marzo y el segundo ciclo es del 6 de abril al 22 de mayo. Existe la alternativa lunes, miércoles y viernes o la alternativa sábados y domingos, la que mejor se adecue a tus tiempos de estudio. Debes saber que existen precios preferenciales para alumnos activos de UNX, incluso desde membresías. Pero si tú quieres tomar solo el programa de premedicina, también existe un precio regular para que te puedas integrar en la modalidad que tú quieras. Y recuerda, lo más importante es que te enfoques en los temas que sí aparecen y cómo se preguntan en tu examen de admisión. Por último, te dejo una imagen donde vas a poder observar cada uno de los temas que se van a ver durante estas 7 semanas en el ciclo 1 o en el ciclo 2 para que estudies, te prepares para tu Etsani 2, para los módulos de Premedicina, Ciencias de la Salud y superes con éxito tu próximo examen de admisión a la universidad. También te dejamos los teléfonos o en la descripción del video un enlace para que puedas pedir más información, te inscribas y te pongas a estudiar para tu examen de Etsani 2. Vamos a comenzar, chicos. Vamos a comenzar con esta primera pregunta y, como siempre les digo, la clase va a estar enfocada de forma dinámica en contestar preguntas tipo Etsani 2, ¿sale? Vamos a leer la pregunta, vamos a responder aquí en la cajita de comentarios. Por favor, dime cuál crees que es la correcta, no importa que te equivoques, y al final vamos a estar explicando cuál es la que sí es la buena y el por qué las otras no son correctas, ¿sale? Esta primera pregunta nos dice: el daltonismo se transmite principalmente por un mecanismo hereditario asociado a, y las opciones nos dicen, una alteración de un gen recesivo del cromosoma X, la opción B, la presencia de un cromosoma extra en el par 21, o la C, la ausencia de un cromosoma X en el par sexual. Y ya estoy viendo aquí sus respuestas y déjenme decirles que están correctos. Es la letra A nuestra respuesta correcta, aunque me gustaría comenzar diciéndote que este tema es un tema muy elevado, ¿no? Hablar de genética implica una especialidad muy específica, ¿no? Como su nombre lo dice, una especialidad donde podríamos llevarnos meses hablando de genética, porque esta trata de explicar o estudia los mecanismos de la herencia y básicamente el genoma humano, que son todos los genes que nos conforman, que por lo tanto es nuestra información genética que posteriormente es expresada a partir de proteínas, ¿no? Entonces es un tema súper amplio, pero que vamos a estar abordando las generalidades para entender de qué se trata esta alteración ligada a un cromosoma X. Me gustaría también decirte que son preguntas típicas de Etsani, pero afortunadamente son preguntas que se repiten, porque claramente ellos saben que aprender genética en una etapa preuniversitaria es de un nivel pues muy elevado y no es tanto el objetivo de nuestro examen de admisión. Cuando decimos que es una alteración de un gen recesivo ligado al cromosoma X, tenemos que saber primero que nosotros nos conformamos por cuántos cromosomas,
por 46 cromosomas, que es lo mismo que decir 23 pares de cromosomas. De esos 23 pares de cromosomas, 22 son autosómicos, es decir, que son pares no sexuales. Solamente tenemos un par sexual que sería nuestro par 23, ¿ok? Este es el que determinará si seremos hombres o seremos mujeres, hablando genéticamente, claramente. Entonces, va a expresar si el sexo es XX o el sexo es XY. De eso se trata este último par. Entonces, si nos dice que está ligado al cromosoma X, nosotros podemos atribuir que la enfermedad, si es que este gen se encuentra alterado o mutado, se va a presentar únicamente en los hombres, o mejor dicho, principalmente en los hombres. ¿Y por qué te digo esto? Tú analiza cuántos cromosomas X tiene la mujer. 2. La mujer va a ser XX hablando de su cromosoma sexual, mientras que el hombre será XY. Por lo tanto, si está alterado uno de esos cromosomas X, el hombre no tiene para dónde hacerse. Va a estar afectado porque solamente tiene un cromosoma X y no dos, como lo es en el caso de las mujeres. Por lo tanto, si ese cromosoma está afectado, va a expresar la enfermedad. Es por eso que decimos que estas enfermedades ligadas al X son principalmente presentadas en los hombres, porque si el gen está afectado, no tienen otro que haga la función de ese gen alterado. A diferencia de las mujeres que tenemos dos, si uno de ellos se encuentra mutado, alterado o ausente, tenemos otra copia, tenemos otro cromosoma X que entra al juego y puede suplir la función del cromosoma alterado. Es por eso que en las mujeres es muy difícil que presentemos esta enfermedad que es el daltonismo. ¿Qué es el daltonismo, Carla? El daltonismo va a ser una alteración que va a estar representada específicamente en unas células que existen en la retina de nuestros ojos y que nos permiten diferenciar los colores. Vamos a llamar a esas células como conos, son las que nos permiten entonces diferenciar los colores en una longitud de onda cuando llega la luz. ¿Sale? Ahorita te voy a poner una imagen donde me vas a entender un poquito más a qué se refiere esta enfermedad del daltonismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este daltonismo? Pues que el gen va a estar mutado, va a estar afectado o va a estar disfuncional o también puede estar ausente. Como ese gen que me permite ver que el principal daltonismo es la alteración en el color verde y el rojo, que son conos, que son específicamente los conos M y los conos L, que nos dan respectivamente la visión del color verde y rojo, están alterados, están disfuncionales o están ausentes, se localizan en este par de cromosomas sexuales y específicamente en el X. Es por eso que es una enfermedad ligada al cromosoma X de este par sexual. Entonces todo va teniendo sentido, ¿no? Como se encuentra en este cromosoma, si está alterado, se me puede afectar esta visión, esta capacidad de percibir los colores, tanto rojo como el verde. También podemos tener afectación de los conos que se llaman conos S, que nos permiten tener una visión azul, pero este gen no se encuentra en el cromosoma o en el par sexual, sino que se localiza en un cromosoma autosómico, entonces no es tan común, por eso lo vamos a dejar de un lado. Eso es lo que es el daltonismo, la incapacidad de percibir los colores o de poder diferenciarlos, tanto el rojo como el verde. Y ya dijimos que se localiza en este cromosoma y por lo tanto tenemos la enfermedad en los hombres. ¿Sale? Vamos a poner un ejemplo para que quede un poquito más claro de cómo se vería representada esta enfermedad. Y voy a irme aquí al puntero láser para poner un ejemplo con la pluma. Imaginemos que yo tengo una mujer que sería XX con uno de esos cromosomas afectados, con el gen afectado, y le voy a poner una A dominante o una A mayúscula a aquel que está sano y una A minúscula a aquel que está afectado. Y tenemos a un hombre
XY con este que no está afectado. Digamos que ellos son la mamá y el papá, ¿sale? ¿Cómo van a resultar esos hijos? Y para esto necesitamos conocer las leyes de Mendel, ¿sale? Que son una de sus clases que abordamos de forma específica en nuestro curso que ofrecemos por parte de UNX. Para eso vamos a utilizar un cuadro de Punnett. Este cuadro de Punnett, por lo tanto, va a tener uno dominante, uno recesivo, que el dominante lo estoy representando con esta A mayúscula, y perdonen por estos cuadros tan bonitos, porque no me permite tener una buena escritura este lápiz, ¿no? Entonces aquí tenemos a nuestro hombre que está sano. ¿Cómo van a resultar sus hijos? Pues puede tener esta representación, es una A mayúscula, puede tener también, que sería una X, ahí creo que, a ver si se me entiende, chicos, y si no lo repito. Una A y una Y. Estamos multiplicando los cuadritos y dicen, ¿qué está haciendo Carla? Es la X con el dominante, la X con el dominante, y tenemos a la Y, que el dominante o la A nos hablaría de sano y la A minúscula de una persona enferma. Y aquí estaríamos multiplicando un enfermo con uno sano, y tendríamos también la presencia de uno enfermo y con el Y. ¿Qué tenemos aquí entonces hablando genotípicamente? Si vemos las mujeres, que son las de este lado porque son XX, en este punto tenemos tanto un cromosoma afectado porque tiene la A minúscula como un cromosoma sano porque tiene la A mayúscula. Entonces, ¿qué pasa? Que el sano puede suplir la función del enfermo. Por lo tanto, esta mujer va a estar sana, al igual que el punto de arriba tiene ambos cromosomas sanos, por lo tanto va a estar 100% sana. ¿Cuál es la diferencia? Que esta mujer XX con una A mayúscula y una A minúscula es portadora del gen, por lo tanto puede pasarlo a su descendencia, pero ella no va a expresar la enfermedad. ¿Por qué? Porque es mujer y porque tiene ahí un gen que es funcional, ¿sale? Por lo tanto, ese gen no está enfermo y es capaz de suplir su función. A diferencia de este lado donde tenemos a los hombres, el 50%, y aquí tendríamos a un gen que es funcional, por lo tanto, este hombre estaría sano. Pero en este punto tengo la probabilidad de que este hombre esté enfermo, o más bien va a estar enfermo. ¿Por qué? Porque tengo a este gen que está enfermo. ¿Y con qué? Con el Y. Por lo tanto, estaría presente en la enfermedad. Por lo tanto, si una mamá está enferma, tiene el 50% de probabilidad de donarle a su hijo el gen enfermo o de donarle a su hijo el gen sano. De esto nos habla básicamente esta alteración del daltonismo que se está ligando al cromosoma X, y vemos por qué en las mujeres es poco probable que se vea esta enfermedad. Claro que puede estar presente, pero para eso necesitarían estar ambos cromosomas afectados. ¿Por qué? Porque es recesivo. Para que una mujer presente el daltonismo, necesita tener ambos cromosomas X afectados, mientras que en un hombre no. Con uno solo es suficiente. ¿Por qué? Porque solamente tiene un cromosoma X y por lo tanto no tiene quien supla su función. Entonces nos quedaríamos con esa respuesta correcta. Y miren, así es como ve una persona con una visión normal, cómo puede ver todos los colores, mientras que podemos tener alteraciones, como yo les decía, en el color verde y en la percepción también del color rojo principalmente, y también en el color azul, pero el color azul es menos significativo el porcentaje de personas que presentan un daltonismo del color azul. Y vemos cómo tenemos todas estas ondas, desde las ondas de 380 nanómetros hasta las 750, que podemos ver, y cómo estos conos, que son las células que nos permiten la visión, se llaman S, M y L y están representando justamente el color que pueden captar. ¿Por qué?
podemos ver más colores y no solamente el azul, el verde o el rojo, que son los conos que tenemos, porque no tenemos un cono que ve o una célula, para que se entienda, con capacidad de recibir un color directamente negro o un color naranja o un color rosado. No solamente tenemos estos 3 tipos de conos, pero lo que hace nuestra visión, nuestros conos y también nuestro cerebro es combinar e interpretar la longitud de onda que va llegando y combinar justamente estos colores para dar lugar a uno final, por ejemplo, un color amarillo, ¿no? Entonces, básicamente esto es lo que pasa con el daltonismo, que puede estar afectado, mutado o ausente los conos verdes o los conos rojos, ¿sale? Entonces, me gustaría saber, chicos, yo sé que es un tema que incluso a lo mejor pudo confundir la información que di, porque sé que es un tema más elevado, pero me gustaría que se queden con el punto fundamental, por qué los hombres son los que heredan este tipo de enfermedades y por qué las mujeres no son tan comunes que lo presenten. Me gustaría saber si eso quedó claro y ya saben, pónganme así como me pone Missy Mister sus pulgares arriba si todo quedó claro. ¿Por qué la opción B no es la respuesta correcta? Porque la presencia de un cromosoma extra en el par 21 nos está hablando de otro síndrome y de un síndrome muy característico y muy preguntado que yo sé que ustedes lo saben. A ver, pónganme aquí en los comentarios cuál es el síndrome representado por un cromosoma extra en el par número 21. Es el síndrome de Down, ¿sale? Es el síndrome de Down, un síndrome característico que también puede ser muy preguntado. En nuestro examen de admisión, generalmente nos van a preguntar enfermedades ligadas al X, que tú ya entendiste por qué se llaman ligadas al X, también trisomías, que las 3 trisomías que son preguntadas en nuestro examen 2 es justamente el síndrome de Down, que se llaman trisomías porque tienen en lugar de 2 cromosomas en un par, tienen 3, y esto es en el 21 para el síndrome de Down, en el 13 para el síndrome de Patau y en el 18 para el síndrome de Edwards. Grábenselo muy bien porque esto es muy preguntado en su examen de admisión. Y finalmente, la ausencia de un cromosoma X en el par sexual, es decir, una monosomía de este cromosoma X, no tenemos los dos, sino solo uno, pues va a estar presente únicamente en las mujeres, ¿verdad? Porque somos las que tenemos este cromosoma X. Por lo tanto, estaríamos hablando de un síndrome que se llama síndrome de Turner, para que también se lo graben, ¿sale? Ausencia del cromosoma X en el par sexual es el síndrome de Turner. Por lo tanto, no estamos hablando de daltonismo y también la descartamos y nos quedamos con nuestra letra A. Me gustaría saber si ha quedado claro, si hay dudas y las resolvemos. Voy a ir a los comentarios y nos preguntan dónde quedan guardados estos videos. Van a quedar guardados en el canal de Premedicina, pero también en el canal del profe Cris Guillén y también en el canal del profe Conchas van a poder encontrarlos, ¿sale? Muy bien, chicos, veo que todo está claro y entonces vamos a seguir con nuestra siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuál es el vaso sanguíneo que conduce la sangre desde el corazón hacia los capilares? Opción A, vena. Opción B, arteria u opción C, vénula. ¿Cuál será nuestra respuesta correcta? Quiero ver en sus comentarios ustedes qué piensan. ¿Qué me dicen? ¿Cuál es la que conduce la sangre desde el corazón hacia los capilares? Algunos me dicen la B y otros me dicen que la C, pero la respuesta correcta, como la mayoría de ustedes dice, son las arterias. Recuerden que nuestros vasos sanguíneos van a estar conformados tanto por arterias como venas. ¿Cuál es la diferencia principal? Que las arterias son aquellos vasos sanguíneos que salen del corazón. Salen del corazón, ¿por qué? Porque van a estar llevando esa sangre rica en oxígeno con una saturación del 95 al 100%, es decir, altas cantidades de oxígeno y también de nutrientes como lo es la glucosa, como también son electrolitos, pero esta principal característica de ser oxigenada lleva la sangre desde el corazón hacia el resto de los tejidos. Entonces llamamos arteria a todo vaso sanguíneo que sale de nuestro corazón y estas arterias van a irse dividiendo, van a irse ramificando. ¿Para qué? Para poder llegar a todas las partes de nuestro cuerpo. Todo nuestro cuerpo necesita estar irrigado.
Cuando decimos irrigado, nos referimos a que necesita llegarle sangre, porque todas necesitan oxígeno y ese oxígeno no va a llegar de otra forma si no es por estas arterias. Entonces, nuestras arterias van a estarse ramificando. Por lo tanto, vamos a tener arterias de diferente nombre dependiendo de su calibre, es decir, dependiendo de su diámetro. ¿Qué tan grande es su diámetro o qué tan pequeño es su diámetro? Primero, obviamente, esta arteria tan importante que sale del corazón va a tener un diámetro muy grande. A estas las llamamos grandes arterias o también son llamadas arterias elásticas porque tienen grandes cantidades de fibras elásticas, como lo es la aorta. Esta aorta que nace de nuestro ventrículo izquierdo para que una vez que el corazón hace su función como bomba, distribuya esa sangre al resto de los tejidos. Pero la aorta no llega a nuestras extremidades, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Que se va dividiendo, se va ramificando en arterias más pequeñas. Pasa ahora de arterias grandes a arterias medianas, que también son llamadas arterias musculares, porque tienen una capa gruesa de músculo liso. Estas a su vez se van ramificando también y haciendo su diámetro más pequeño para alcanzar todas las distancias y todas las células, ahora en arterias pequeñas, hasta llegar a las arteriolas, que van a ser las de menor tamaño o las de menor diámetro, ¿sale? Que llegan incluso hasta micrómetros. Desde milímetros de las grandes arterias hasta micrómetros, desde más de 10 milímetros hasta 4 micrómetros llegan estas arteriolas. Después, ¿qué pasa de estas arteriolas que van convirtiéndose en más pequeñitas para llegar a todos los espacios? Pues que llegan los capilares. Imagínate tú que en esta imagen vamos ramificándonos hasta llegar a estas arteriolas que se ven súper pequeñitas, pues que se conectan con capilares y estos capilares van a ser los vasos sanguíneos. Voy a repetir, los vasos sanguíneos de menor tamaño. No voy a decir que son arterias ni venas. ¿Por qué? Porque simplemente son vasos sanguíneos que no tienen una clasificación como tal. Estos capilares, por lo tanto, son los vasos sanguíneos más pequeños. ¿Por qué? Porque solamente están conformados por una capa de endotelio y esto tiene un porqué, una función. De acuerdo a su anatomía viene la función y es porque estos capilares van a permitir el intercambio de gases y el intercambio de otros nutrientes hacia la célula. Imaginemos que aquí tenemos una célula y ¿qué va a pasar? Que estos capilares, al tener una capa muy delgada, van a permitir el paso del oxígeno desde el capilar ¿hasta dónde? Hasta nuestra célula. También van a permitir el paso de esta glucosa desde el capilar hasta la célula. Electrolitos como sodio, como potasio, como fósforo, como magnesio, como cloro, etc., desde el capilar hasta la célula. Y de igual forma van a permitir el paso de aquellos materiales del desecho del metabolismo, como por ejemplo lo es el dióxido de carbono, desde la célula hasta los capilares. Entonces estos capilares son muy permeables, ¿sale? Permiten el intercambio de estos materiales. Cuando captan estos materiales de desecho, ¿qué creen que van a hacer? Pues ahora se van a ir a la otra parte, a las vénulas y después a las venas. Las vénulas van a ser venas de menor tamaño que a su vez van a irse conectando para formar venas de mayor tamaño. Tendremos entonces después de los capilares vénulas, después de las vénulas venas pequeñas donde ya empiezan a aparecer a lo que llamamos valvas. Nosotros vamos a tener presencia de valvas en nuestras venas y ojo aquí que ha sido pregunta de examen, ¿cuál de las siguientes vasos sanguíneos van a tener la presencia de valvas? Las arterias no tienen valvas porque las arterias llevan la sangre a grandes presiones por la eyección que realiza el corazón al momento de nuestra sístole. Y además de eso, yo te comenté, y aquí tú lo puedes ver, que las arterias tienen una capa muscular importante. Entonces, tienen la capacidad de contraerse para llevar a altas presiones a esta sangre y distribuirla. Mientras que las venas no tienen una gran cantidad de masa muscular, de músculo liso. No, son estas más distensibles,
¿sale? ¿Y qué es lo que tienen esto en su lugar? Pues las valvas, que lo que nos permiten estas válvulas es que la sangre no se estanque. Imagínate que estas venas, su función va a ser regresar la sangre desde la periferia hasta nuestro corazón para volver a seguir este circuito que yo te estaba contando. ¿Va? Desde las arterias grandes, capilares, vénulas, venas pequeñas, venas medianas, venas grandes, como la vena cava, que se conecta otra vez a nuestro corazón. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que van en contra de la gravedad. Imagínate cómo nuestro cuerpo tiene que hacer para llevar la sangre de nuestras piernas hasta nuestro corazón si va en contra de la gravedad. Pues, ¿qué puede pasar? Que esa sangre se regrese y se estanque y tengamos algo que se llama insuficiencia venosa. ¿Qué es lo que tenemos para que no pase eso? La presencia de las válvulas, que cuando nosotros estemos en reposo se cierran para evitar que esa sangre se retorne. Entonces, fíjense cómo es tan importante esta función de las válvulas. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando estamos en movimiento y activos, nuestros músculos se contraen y esa contracción de nuestros músculos esqueléticos lo que hacen es impulsar a esa sangre de las venas hasta nuestro corazón. ¿Sale? Entonces eso es lo que pasa en nuestros vasos sanguíneos. Por lo tanto, si aquí me dicen que cuál es el vaso sanguíneo que conduce sangre del corazón hacia los capilares, estaríamos hablando indiscutiblemente de nuestras arterias. Entonces, como parte final, me gustaría que te quedaras con que las arterias llevan sangre oxigenada y que llamamos arterias a aquellas estructuras vasculares que salen del corazón y que llamamos venas a aquellos vasos sanguíneos que llegan a nuestro corazón. Esa es la diferencia principal entre arterias y venas. Me gustaría saber si todo está claro, si ya sabemos exactamente cuál es la función de venas, capilares y arterias y si podemos pasar a nuestra siguiente pregunta. ¿Cómo ven, chicos? ¿Cómo ven? ¿Qué dicen ustedes? ¿Todo bien? Súper, ya veo sus manitas arriba y por lo tanto eso quiere decir que podemos pasar a nuestra siguiente pregunta. Y esta pregunta nos dice, señala el organelo celular formado por sacos aplanados y cisternas, que se caracteriza por carecer de ribosomas. ¿Cuál es aquel organelo que se caracteriza por carecer de ribosomas? Opción A, el nucleolo. Opción B, el retículo endoplásmico liso. U opción C, el retículo endoplásmico rugoso. Y así como todos ustedes me están diciendo en los comentarios, la letra B es la respuesta correcta. Es el retículo endoplásmico liso. ¿Por qué? Porque los ribosomas sí van a estar presentes en el nucleolo. De hecho, el nucleolo va a ser esta estructura que podemos ver dentro del núcleo que carece de membrana y donde se da lugar a la síntesis de ARN ribosomal, un tipo de nuestro ARN. Este ARN ribosomal lo que hace es formar ribosomas. De hecho, el nucleolo va a ser el sitio donde se da el ensamblaje de los ribosomas, porque recordemos que los ribosomas se encuentran conformados por subunidades, por una subunidad mayor, hablando de las células eucariotas, de 60S y una subunidad menor de 40S. Estos se ensamblan para que puedan ejercer su función y una vez ensamblados, pues van a abandonar a este nucleolo y núcleo para llegar hasta el citoplasma, para localizarse también en el retículo endoplásmico rugoso y cumplir su función que va a ser la síntesis de proteínas cuando lea el mensaje de ese ARN mensajero que copió, que fue el chismoso que llevó un mensaje desde nuestro ADN para poder expresar esta información genética en forma de proteínas. Por lo tanto, el nucleolo lo descartamos. ¿Por qué? Porque sí tiene presencia de ribosomas y de hecho va a ser aquel que se caracterice por dar el ensamblaje de los mismos. La opción B
sería la respuesta correcta porque no tiene ribosomas, porque va a ser este que vemos por aquí, el retículo endoplásmico liso, que está conformado, como bien lo dice, por sacos aplanados y por cisternas, que va a ser parte del retículo endoplásmico, pero carece de ribosomas. ¿Por qué? Porque tiene ausencias de proteínas y unión a ribosomas. El rugoso lo vemos rugoso justamente porque se caracteriza por la presencia de ribosomas. Y es que estos ribosomas que yo te estaba contando que sintetizan proteínas, una vez que comienzan la síntesis de proteínas, se van a ayudar de este retículo endoplásmico rugoso para continuar su síntesis y también para qué, para dar el acoplamiento o la estructura de estas proteínas, de pasar de su estructura primaria a la secundaria, terciaria o cuaternaria, dependiendo de la proteína específica. Y una vez que se complete esta síntesis proteica o esta maduración estructural proteica, pues ¿qué va a pasar? Que ahora sí viajará a partir de vacuolas hasta nuestro aparato de Golgi para ser modificado en caso de ser necesario y posteriormente se ha distribuido, que recordemos que esta sería nuestra fábrica de proteínas junto con los ribosomas y el aparato de Golgi sería nuestro FedEx que va a distribuir a esas proteínas. Puede ser que esa proteína tenga que viajar a la membrana plasmática y dirigirse hacia ella. Puede ser que esa proteína esté diseñada para el lisosoma con actividad enzimática o que esa proteína esté diseñada para vivir en el citoplasma o que esté diseñada para secretarse y para viajar a otra célula, como por ejemplo podría ser la insulina, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa en este retículo endoplásmico rugoso que participa en esta síntesis de proteínas. ¿Y por qué se le unen estos ribosomas? Porque tiene proteínas que tienen capacidad de unir a ribosomas, ¿va? Entonces ese también lo descartamos. El retículo endoplásmico liso que yo te estaba platicando no tiene estas proteínas de unión a ribosomas, por lo tanto no tiene la misma función. ¿Cuál es la función de nuestro retículo endoplásmico liso? A ver, pónganme aquí en los comentarios, ustedes que han escuchado, ¿cuál es la función de este retículo endoplasmático liso? Es la síntesis de lípidos y esteroides. Esa es su principal función, síntesis de lípidos y esteroides, pero además de eso, también tiene la función de una detoxificación celular, porque ahí tenemos a un citocromo que nos ayuda a convertir aquellas moléculas o fármacos tóxicos que son liposolubles y por lo tanto no pueden ser eliminados fácilmente y los convierten en hidrosolubles, es decir, que pueden convivir con el agua y ahora sí es más fácil eliminarlos, por ejemplo, a partir de la orina. Entonces tiene una función de detoxificación celular gracias a este citocromo 450, ¿no? Y además de eso, tiene otra función nuestro retículo endoplásmico liso, que es participar en las situaciones de ayuno para la liberación de la glucosa. Si ustedes recordarán, cuando estamos en una situación de ayuno, nosotros tenemos guardado a nuestro glucógeno, pero ese glucógeno no es que salga simplemente así de la célula, sino que se va hidrolizando y vamos teniendo entonces los monómeros de glucosa. Para que esa glucosa quede en su forma final como meramente glucosa y no como glucosa 6-fosfato, que es de la forma en la que se libera de nuestro glucógeno o en la forma en la que se generan nuevas moléculas de glucosa, no puede salir así, no puede salir de nuestra célula una glucosa 6-fosfato. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que este retículo endoplasmático liso tiene una enzima que le quita ese grupo fosfato para dejarlo simplemente en glucosa. Y ahora sí, si tenemos glucosa, puede salir directamente de la célula para ser distribuido al resto de nuestro cuerpo y que pueda ser aprovechado por otras células como por ejemplo las neuronas que necesitan indispensablemente a esta glucosa para poder funcionar porque son metabólicamente activas. Por lo tanto, también participan en la liberación de la glucosa en situaciones de ayuno. Todas estas funciones va a compartirlas el retículo endoplásmico liso o endoplasmático, que es lo mismo, ¿ok? Podemos
nombrarlo de ambas formas y nos estaríamos quedando con nuestra letra B. ¿Cómo ven, chicos? ¿Cómo ven? Dicen aquí, qué horrible, me falta mucho de aprender. Así es, poco a poco, ¿sale? Así es esto, poco a poquito vamos construyendo el conocimiento y poco a poquito vamos a ir entendiendo y comprendiendo más cosas relacionadas con la biología, con las ciencias de la salud y con la medicina. Me gustaría saber si estamos todos listos y si entendimos bien la información o si de todo esto que te conté tienes alguna duda, por favor escríbemelo en los comentarios para yo saberlo y poder responderla en este momento, ¿sale? Veo aquí ya sus manitas arriba y por lo tanto eso quiere decir que estamos listos. Me preguntan si tengo un canal de YouTube. Actualmente no tengo un canal de YouTube, pero posteriormente lo vamos a tener para hablar también de temas universitarios, para que cuando ya sean admitidos también veamos temas ya en un nivel universitario. ¿Qué les parece eso? Pero por lo pronto tenemos el canal de Premedicina en YouTube, ¿sale? Donde estamos ahí activos y soy parte de ese canal. Y también se van a estar subiendo estas clases en el canal del profe Cris y en el canal del profe Conchas para que también lo sigan y también se preparen con ellos porque no solamente necesitan para su examen de admisión temas de premedicina o ciencias de la salud. Recuerden que también necesitan matemáticas y español, ¿sale? Para que vean todas las clases que ofrece UNX de forma gratuita. De nada, Samara. Dice, ¿qué palabras nos dirían a los que vamos a aplicar examen a medicina? ¿Qué palabras les diría? Pues que confíen en ustedes, chicos. Yo les diría que presentar un examen de admisión consiste básicamente en dos elementos. Uno, tener el conocimiento y ese conocimiento solamente lo van a tener a partir de la disciplina. Yo siempre les digo que no solamente hay que ser apasionados. Yo puedo decir, a mí me apasiona la medicina, pero es diferente ser apasionados que ser profesionales. Hay que decidir ser profesionales. ¿Qué significa esto? Estudiar, estudiar y estudiar. Y si algún día yo no tengo las ganas de estudiar o de dar ese 100%, de todas formas tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque decido ser profesional, decido ser disciplinado o disciplinada y decido ser comprometido con mis sueños, con mis deseos. Entonces, siempre hay que optar por ser profesionales y por ser disciplinados. Y esa primera parte es, sí o sí, estudiar, porque necesitamos el conocimiento para pasar un examen. Yo no te puedo decir que si no estudias vas a pasar un examen. Y la otra parte es la confianza en ustedes mismos, ¿sale? Eso es igual de importante que los conocimientos. Llevar la confianza en mí el día en que presento ese examen de admisión. Y aunque suene raro, también es importante disfrutarlo, porque si lo disfrutamos, todo fluye. Y cuando todo fluye, pues entonces estamos en el punto correcto. Entonces yo les diría eso, ¿sale? Y pues que les deseo lo mejor, claramente, todo el éxito y prepárense al 100%. ¿Y dónde se pueden preparar? En UNX con nosotros, pueden hacerlo, ¿sale? Entonces voy a pasar a la siguiente pregunta con la cual culminaríamos nuestra clase del día de hoy. Y aquí me dice Ale que es su tercer intento, te estás esforzando demasiado y este año va a ser el bueno. Si estás dando tu 100%, este año va a ser el bueno, sale Ale, confía en ti. Tal vez lo que falta es esa parte de la confianza, entonces también hay que trabajarla, pero te deseo todo el éxito y sé que en un futuro, como algunos alumnos han estado aquí presentes en los en vivos que nos ponen que ya están incluso en segundo año de medicina y siguen viéndonos. Yo sé que vas a ser una de ellas y nos vas a estar compartiendo que el resultado fue positivo, ¿sale? Les deseo lo mejor a todos, chicos. Entonces, bueno, antes de irnos a la última pregunta, me gustaría darte este comercial, que es que antier salió ya la convocatoria para la UAA. ¿Quién va para la UAA, chicos? ¿Hay alguien de aquí que vaya para la UAA? Porque ya salió la convocatoria y ya dijeron cuáles son los módulos que van a estar presentando en este calendario. Si tú vas a aplicar medicina, te van a estar presentando el módulo específico de premedicina. Eso quiere decir que las clases que estamos desarrollando tienes que dominarlas, ¿ok? Pero también
aquellos que van para veterinaria, para enfermería, nutrición, para médico estomatólogo, que es básicamente un odontólogo, cultura física, deporte y también optometría, van a necesitar dominar los módulos de ciencias de la salud y biología, física o química respectivamente. Pero recuerda que en UNX contamos tanto con el módulo de ciencias de la salud como premedicina, con clases en vivo donde te preparamos al 100%, ¿va? Entonces, para que sepas que todas estas carreras relacionadas con ciencias de la salud ya sacó su módulo específico y que sepas cuáles son los módulos que te van a estar presentando en ese examen. Entonces, si tú vas para la UA, tómale una captura a este flyer que te preparamos para que sepas qué módulo vas a estar presentando, ¿va? Muy bien, chicos. Y para terminar la clase del día de hoy, vámonos con esta última pregunta que nos dice, ¿qué estructuras cardíacas permiten regular el flujo sanguíneo unidireccional dentro del corazón? ¿Qué será? ¿La válvula, el ventrículo o la aurícula? ¿Cuál será el que nos permite regular este flujo sanguíneo de forma unidireccional? Y fíjense cómo este GIF, este dinámico, esta imagen dinámica, nos permite ver cómo el flujo efectivamente es unidireccional. No es que el flujo, por ejemplo, vaya en este sentido y después se regrese, sino que sigue un mismo sentido unidireccional. ¿Y qué es lo que pasa? Que en nuestro corazón vamos a tener 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Primero está la A y luego la V en nuestro abecedario, ¿verdad? Entonces así no lo podemos aprender. Las aurículas están antes que los ventrículos y también los ventrículos yo siempre les digo que tienen una forma de V. Por lo tanto, tampoco se me va a olvidar que las cavidades inferiores se llaman ventrículos. Son 2 aurículas y 2 ventrículos. Una aurícula derecha, una aurícula izquierda, un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo. ¿Cómo es que se da este circuito de nuestro corazón en la circulación tanto sistémica como pulmonar? Pues lo que pasa es que de nuestro cuerpo, como yo te comentaba hace un ratito, va a estar llegando la sangre que lleva los desechos del metabolismo. ¿Para qué? Para volver a oxigenarse. ¿Qué pasa? Que estas venas, que son grandes venas, que son nuestras venas cavas, va a haber una vena cava superior y una vena cava inferior, que van a estar drenando, por lo tanto, toda nuestra sangre que ya está utilizada y por lo tanto es sangre desoxigenada. Y recuerda que yo te dije que las venas son aquellos vasos sanguíneos que llegan al corazón y aquí vemos como si estas son venas cavas que están llegando al corazón y dejando ahí su sangre desoxigenada. ¿Qué pasa? Que pasa ahora a este ventrículo derecho, aún siendo sangre desoxigenada, pero que está regulado por estas válvulas que esta válvula, ¿cómo se llama, chicos? ¿Qué me dicen ahí en los comentarios? ¿Cómo se llama esta válvula? Que está representada por 3 valvas. Se llama válvula tricúspide. Esta válvula tricúspide va a estar regulando el paso del paso de la sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho. ¿Qué pasa? Que cuando se contrae el corazón, pues esta se va a abrir para permitir el paso. Y cuando se relaja, pues ¿qué va a hacer? Pues ahora se va a distender para volver a recibir sangre, ¿ok? Entonces se contraen las aurículas y cuando se contrae estas aurículas se abre la válvula tricúspide para permitir el paso hacia el ventrículo. ¿Qué pasa ahora? Se contrae este ventrículo y las válvulas se cierran para evitar que esta sangre, cuando se contrae el ventrículo, se regrese y por lo tanto siga viajando en un mismo sentido. ¿Qué pasa entonces? Que ahora va a esta arteria pulmonar. Fíjense bien aquí, es una arteria pulmonar y sigue llevando sangre desoxigenada. Por eso yo te dije que la principal característica de las arterias y las venas es si entran o salen del corazón, no si llevan o traen sangre oxigenada o desoxigenada, ¿sale? Eso es importante que lo sepas, porque esta se llama arteria, porque está saliendo del corazón, pero lleva sangre desoxigenada. ¿Y qué pasa ahora? Que va a distribuir esta sangre hacia nuestros pulmones. Va entonces a oxigenarse y una vez que es oxigenada en nuestro pulmón,
pues va a regresar a partir de qué, chicos, a ver si quedó claro, pónganme, a partir de venas o a partir de arterias. ¿Estas cómo se llamarían? ¿Arterias o venas pulmonares? ¿Ustedes qué me dicen? Venas, exacto. Aunque es oxigenada, son venas. ¿Por qué? Porque están llegando hacia el corazón. Entonces ya captaron esta principal función o esta principal más bien característica de las arterias y de las venas. Entonces, ¿qué pasa? Que conectan estas 4 venas pulmonares con nuestra aurícula izquierda y ahí ya hay sangre oxigenada. Y ahora va a pasar, ¿a dónde? A nuestro ventrículo izquierdo, también con esta sangre oxigenada, pero está regulada por otra válvula y esta válvula se llama válvula mitral. ¿Sale? Esta válvula mitral es la que regula su paso. Igual que del lado derecho se contrae la aurícula, pues se abre esta válvula para dar lugar a su paso y una vez que se contrae el ventrículo se cierra para evitar que la sangre se regrese. Entonces, si aquí me preguntan cuál estructura permite regular este flujo, serían efectivamente las válvulas. Tanto las válvulas aurículo-ventriculares conformadas por la tricúspide y la mitral, como también las válvulas semilunares que se encuentran presentes tanto en esta arteria pulmonar, este tronco pulmonar, como esta arteria que se llama aorta, ¿no? Y aquí vemos al arco aórtico que después va a pasar a dar lugar al resto de las estructuras vasculares. Entonces, nuestra respuesta correcta sería la letra A, la válvula, y el ventrículo y la aurícula serían nuestras cavidades que están recibiendo esta sangre y que también la están distribuyendo a partir de su contracción. Y es por eso que decimos que el corazón tiene una función de bomba. ¿Por qué? Porque se relaja para recibir la sangre y a eso le llamamos diástole y se contrae para eyectar a esa sangre y a eso le llamamos sístole. ¿Cómo ven, chicos? Y con esto vamos a estar terminando nuestra clase del día de hoy. Y me dicen aquí en los comentarios, a la válvula entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho se le llaman aurículo-ventriculares, ¿verdad? Y a la derecha se le va a llamar tricúspide y a la izquierda mitral. Muy bien. Y aquí dice Benjamín, diástole, ¿y qué más? Diástole cuando se relaja, sístole cuando se contrae. ¿Va? Sale por las arterias y entra por las venas. Lo que pasa es que los vasos sanguíneos que llegan al corazón se llaman venas y aquellas que salen del corazón se llaman arterias. ¿Ok? Muy bien. Dice, hola doctora Carlita, saludos ya desde la carrera de medicina, se extrañan sus clases. Omar, me da mucho gusto tenerte por aquí, te deseo lo mejor en esta vida universitaria. Yo sé que la estás rompiendo y sé que estas clases que tomaste con nosotros te sirvieron para tus primeros semestres. Yo sé que sí y te deseo todo el éxito en esta nueva aventura que es la mera difícil. Yo también los quiero mucho, chicos. Con esto estaríamos terminando nuestra clase, no sin antes darte el super comercial de que ya iniciamos nuestro ciclo en UNX. Ya te estamos preparando. No sé si ahorita aquí haya alumnos con los cuales estemos activos ya en este primer ciclo y que se hayan conectado el día de hoy, pero ya iniciamos este 9 de febrero con las clases entre semana de 7 a 9 y los fines de semana de 8 a 11 del día. Pero también tenemos una segunda vuelta, un segundo ciclo que inicia este 6 y 11 de abril respectivamente, porque hay universidades que aplican hasta junio o hasta finales de mayo. Por lo tanto, tu ciclo estaría terminando justo antes de tu examen de admisión. Pero si tú dices, Carla, ¿qué pasa si yo presento hasta el segundo ciclo mi examen, pero quiero empezar a prepararme desde hoy porque quiero llegar 100% listo para mi examen de admisión? Pues que puedes conectarte desde las clases del primer ciclo y obviamente vas a ser bienvenido también a las clases del segundo ciclo. Es decir, puedes entrar a ambos ciclos una vez inscrito en nuestro curso de premedicina y de ciencias de la salud, ¿sale? Donde estamos abordando de forma precisa y detallada. Recuerda que en estas clases en vivo yo te doy las generalidades y trato de explicarte a detalle, pero simplemente vemos una pregunta
En el curso vamos una clase total. Por ejemplo, hoy vimos mucho cardiovascular, ¿no? Vimos mucho corazón, muchas arterias y venas. Aquí yo te hablé de las generalidades, pero en el curso te hablo de todo nuestro sistema cardiovascular o de este aparato, mejor dicho, cardiovascular, de pe a pa. Entonces llega súper listo tanto para tu examen de admisión como para la universidad. Te dejamos aquí la información si tienes alguna duda para que puedas contactarte con el equipo de administración y yo me estaría despidiendo de ustedes el día de hoy, chicos. Les deseo una noche de descanso, les deseo mucha preparación, mucho éxito en sus estudios y yo les estoy viendo en una próxima clase. Déjame te doy un mensaje antes de que te vayas. ¿Te acuerdas que yo te había mencionado que como ya comenzamos los cursos, solamente te estaría viendo los martes y los jueves en vivo aquí en TikTok y en estas clases gratuitas? Pues déjame decirte que vamos a volver a las clases de lunes a jueves, ¿ok? Vamos a volver a las clases habituales para poder acompañarte también de esta forma. Te vamos a estar confirmando por medio de una historia qué días van a ser los que nos estemos conectando, pero vamos a regresar nuevamente a estar más activos para acompañarte en este camino rumbo a tu examen de admisión, ¿sale? Pero recuerda que el curso completo lo obtienes aquí. Pero bueno, chicos, yo me estaría retirando el día de hoy, los dejo, les deseo una noche de mucho descanso y nos vemos hasta la próxima. Adiós.